Vamos a continuación a terminar nuestra serie ¿A quién le pertenece la tierra de Israel? Esta es la última parte y vamos en el Salmo 122, versículo 6. Antes de terminar esta serie, a ver por qué el Espíritu Santo nos pide o es un deber o responsabilidad de la iglesia pedir por la paz de Jerusalén y que sean prosperados todos los que le aman. ¿Qué sucederá si los palestinos logran establecer actualmente en la tierra de la Palestina o de Israel un Estado independiente y soberano palestino? Pregunta número 1. 2. Si se logra este objetivo de establecer un Estado como actualmente se pretende, ¿se podrán acabar las guerras y los actos terroristas con esta medida? ¿Habrá una paz finalmente entre los árabes y entre los judíos? ¿Es realmente la paz lo que están persiguiendo? ¿Podrán ambos pueblos, después de que a los palestinos se les permita vivir dentro del territorio de Israel, podrán ambos pueblos realmente vivir en paz? ¿Qué peligros estratégicos militares representan para Israel que se forme dentro de sus tierras un Estado palestino? ¿Serán estas medidas la mecha que, de acuerdo a la Biblia, vaya a encender la Tercera Guerra Mundial o la batalla que se conoce bíblicamente como la del Armagedón? Una de las realidades básicas del Medio Oriente actualmente es que Israel es la única nación democrática a su alrededor. Todas las naciones alrededor son absolutamente monarquías o dictaduras. Y es casi imposible establecer una democracia en esta zona geográfica del planeta donde por muchos años, repito, han prevalecido las monarquías y las dictaduras. Otra gran verdad es que la OLP, la Organización para la Liberación de la Palestina, que fundó en 1962 un hombre que ya murió llamado Yasser Arafat, estableció en sus estatutos, junto con más de 10 naciones árabes, que nunca descansarían hasta ver el exterminio de la nación de Israel. Con estos antecedentes vamos a tratar de pintar un cuadro breve y rápido. ¿Qué sucedería si se lograra establecer este Estado palestino, palestino dentro del territorio de Israel? La OLP actualmente, a la muerte de Yasser Arafat, quedó en manos de un hombre llamado Mahmoud Abbas, y él acaba de hacer un escrito donde dice que se les debe dar su independencia para que formen un Estado dentro del territorio de Israel. Recordemos algo importante: la población actual en el mundo de los palestinos está formada por dos comunidades: los que están dentro de la franja de Gaza y dentro del Banco Oriental, que son 1,5 millones de palestinos, y los otros que viven fuera de Israel en distintas naciones árabes con 2 millones de palestinos. O sea, son 3,5 millones de palestinos los que están tratando de introducirse, hacer sus casas y formar sus vidas dentro del territorio de Israel. Muchos políticos israelíes, entre ellos Netanyahu, Yitzhak Rabin antes de que lo mataran, Ariel Sharon actualmente, Ehud Barak, otro que fue también ministro de Israel, han contestado que este tipo, desde su punto de vista, y también Simón Pérez, que le dieron el Premio Nobel de la Paz, que este tipo de independencia puede ser viable y aún esencial, pero no como un Estado soberano, por las siguientes razones. En primer lugar, un Estado árabe con estas dimensiones pondría gravemente en peligro la seguridad del Estado de Israel, dado que desde 1948, desde el 15 de mayo del 48, que se independizaron como un Estado libre y soberano, los judíos han sido atacados continuamente por sus vecinos de alrededor. Nunca en ninguna guerra ellos han sido los agresores, siempre han sido los agredidos.
Los ataques terroristas continúan y sería una amenaza militar gravísima que se levantara un Estado palestino dentro del territorio de Israel, porque tendrían alrededor de Jerusalén toda la artillería, los tanques y la aviación de los árabes dentro de su territorio. Y en segundo lugar, Israel no cree, y políticamente y diplomáticamente no creen, que un Estado palestino sea realmente la meta de las naciones árabes. Existe la sospecha muy fuerte de que los líderes árabes tienen grandes agendas escondidas y están compitiendo entre ellos mismos por crear un Estado o un control que se conoce como pan árabe. Pero la realidad es que actualmente Israel tiene pocas opciones. La única nación desde 1948 que ha tratado de apoyar a Israel, defender a Israel y proteger a Israel ha sido los Estados Unidos de Norteamérica. Y no es coincidencia que durante los últimos 50 años los Estados Unidos de Norteamérica, la única nación que ha protegido a Israel, haya sido la nación más bendecida, la mejor vestida, la más grande políticamente, con las mejores calles, con los mejores comercios, con las mejores democracias, etcétera, etcétera. Y no es tampoco coincidencia que desde que comenzaron bajo el gobierno de Clinton a disminuir la ayuda a Israel, y actualmente el presidente Bush cree firmemente, él como un cristiano metodista, de que Israel ya no tiene parte en el mundo ni en el programa de Dios, y esto se llama la teología de el reemplazo. O sea que la iglesia ha reemplazado a los israelitas, que Dios terminó con ellos y que ya no hay ningún programa para ellos. Ya lo vimos que esto, ¿verdad?, es una herejía realmente, porque la Biblia enseña que Dios no ha acabado con la nación de Israel. Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11. Así pues, Israel se encuentra bajo una presión tremenda y estamos viendo de qué forma Estados Unidos, no solamente con la demolición de sus torres gemelas en el ataque del 11 de septiembre del 2001, sino que actualmente con este huracán Katrina que ha devastado totalmente, desapareció la ciudad de Nueva Orleans, de Biloxi, Luisiana, Mississippi y muchos puertos donde pasa el 26% del petróleo que Estados Unidos usa, pasaba por la ciudad de Nueva Orleans, por el puerto de Nueva Orleans. Entonces, este petróleo que pasaba por Nueva Orleans y que suplía el 26% del petróleo de Estados Unidos, hizo que ahora Estados Unidos comenzara a abrir sus reservas, que tienen solamente una capacidad para 10 días. ¿Y qué es lo que va a suceder ahorita? Ante esto, México se va a ver favorecido económicamente, porque vamos a tener que exportar más petróleo, vamos a tener mejores compradores de petróleo. Estados Unidos le va a tener que comprar muchísimo petróleo más a México, y además las naciones árabes van a comenzar a levantarse y a controlar el petróleo internacional. Y esto es algo que la Biblia profetizó hace 2600 años. Bueno, no es coincidencia, ¿verdad?, que hace 2600 años se haya profetizado que antes de que Cristo regresara a este planeta, íbamos nosotros a vivir una época política donde no iba a ser una nación el último imperio mundial. Es interesante que desde el 45, que los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a tener la supremacía militar, política y económica. En el 50 se levantó Rusia para competir con Estados Unidos, y desde 1950 hasta el 89, que se conoció como la Guerra Fría, estas dos naciones compitieron por esta supremacía política, económica, militar y comercial. Y sin embargo, en el 89 Rusia cae cuando Mikhail Gorbachev reconoce que Rusia estaba totalmente en ruinas y que era la apariencia que estaban viviendo, pidiendo ayuda al occidente y reconociendo que se habían equivocado, que un país comunista, su más grande error es aislarse del mundo democrático y del mundo capitalista. Entonces acaba el 89, y ¿quién continúa como la nación y como les llaman los imperialistas yanquis? Los Estados Unidos de Norteamérica hasta el 2001. Y ya del 2001, desde el ataque a las Torres Gemelas, hemos visto cómo Estados Unidos se ha comenzado a desangrar económicamente. ¿Se imaginan ustedes sostener a
más de 350,000 soldados fuera del país. 350,000 soldados que están repartidos en Irak, que están repartidos en Afganistán, en Sudamérica, en el África, en todas partes, cuidando, ¿verdad?, la seguridad nacional contra el terrorismo, etcétera, etcétera. Aparte de sostenerlos a ellos, sostener a las familias de ellos que vienen a Estados Unidos con todos sus hijos. Y ahora viene esta devastación del puerto de Nueva Orleans, donde hay millones de personas que van a tener que vivir gracias a un subsidio federal. Ahorita se le están dando $2,000 a todos los que llegan a Houston y a otros lados para poder comprar algunas cosas, pero es un gasto que va a tener que absorber el gobierno federal junto con los estados, que va totalmente a devastar la economía y a desequilibrar la economía internacional, principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, cuando Estados Unidos comience a debilitarse más y más, ¿qué es lo que va a hacer? No va a poder seguir cuidando ni protegiendo a Israel. Al mismo tiempo, Israel está comenzando a ser rodeada. Y cuando Estados Unidos sucumba totalmente, Israel se quede solo, las profecías que vamos en esta noche a leer se van a cumplir. Vayamos a Ezequiel capítulo 38, donde hace también más de 2,500 años, este profeta Ezequiel capítulo 38 profetizó con lujo de detalles, con naciones que ni siquiera existían en aquellos tiempos, algunas sí, otras no. Y lo más maravilloso de esta profecía, que tiene más de 2,500 años, es que estas naciones que la Biblia profetizó, que se vendrían contra Israel, son las naciones, escúchenme, que actualmente están unidas en una alianza con Rusia para atacar a Israel. Entonces, realmente, cuando alguien está buscando evidencias para ver si hay un Dios, si existe un Dios, si queremos a través de una demostración científica demostrar a un Dios, ¿verdad?, es una imposibilidad. A Dios no se le puede meter en un tubo de ensayo, porque Él va más allá de nuestros 5 sentidos empíricos, de lo que podemos ver, lo que podemos oír, lo que podemos tocar y tocar y probar científicamente. Dios está mucho, mucho más allá de toda posibilidad humana de experimentos. Dios se revela a través, dice la Biblia, de la naturaleza, del diseño, del orden, pero principalmente nos ha dejado la Biblia para que sepamos que es imposible que los hombres la hayan escrito, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu de Dios, y esto que estamos viendo 2,500 años después nos habla que la Biblia tenía razón. En Ezequiel 38 vino palabra a mí de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. La palabra Gog, en primer lugar, es una palabra hebrea que significa líder, cabeza, principal o jefe. Y es uno de los nombres que se le dan al anticristo. Y la palabra Magog es una palabra que describe una área geográfica donde los magogitas, que descendían de los escitas, conquistados después por los godos, comenzaron a poblar toda esa zona que está actualmente junto al mar Caspio, donde se encuentran repartidas las antiguas repúblicas de la Unión Soviéticas, la unión de las repúblicas soviéticas, y fundaron el Imperio Romano. Ellos fueron los godos, que eran germanos, los que fundaron el Imperio Romano. Y actualmente en esta tierra de Magog se encuentran las repúblicas de Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tadjikistán, Ucrania, que es la única que no es musulmana, y todas son musulmanas menos Ucrania, y todas junto al mar Caspio. Entonces, si tú tomas ahorita un mapa y ves arriba el mar Caspio, todo lo que era el sur de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se encuentran todas estas actualmente repúblicas, que son las que se van a juntar los magogitas en la última invasión en contra de Israel. Pero no queda aquí la profecía, y dice más adelante en el versículo 5 y 6: Persia, que es actualmente Irán. La palabra de Persia se les cambió a Irán en 1935. Cus,
que en Génesis 10 es el que desciende de los etíopes y todo lo que es la región actualmente del Sudán. Fut es lo que se conoce actualmente como Libia, donde su jefe sigue siendo Muammar Gaddafi. Gomer, versículo 6, que es Alemania, y la casa de Togarma, que es Turquía. Vemos pues que todo el sur de lo que era la antigua Rusia, todo lo que es el norte de África, todo lo que es actualmente y se conoce como la tierra de los germanos o de los alemanes, se van a unir para poder atacar y bajar en contra de Israel. Lean después en su casa todo el pasaje del capítulo 38 y 39 y van a ver ustedes con qué exactitud se profetiza que el ataque será contra el pueblo, versículo 12, recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y que mora en la parte central de la tierra. Ahora vayamos al libro de Joel, capítulo 3. Joel capítulo 3. Y veamos que se vuelve a describir en este libro también la guerra final del mundo. Y vemos en Ezequiel 38 que la manzana de la discordia es Israel. En Ezequiel se nos vuelve a decir lo mismo, que la mecha que va a prender la última guerra de todas las naciones va a ser Israel. Dicen Joel capítulo 3, porque aquí en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi herencia, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y miren lo que dice aquí, y repartieron mi tierra. Esto que está actualmente sucediendo en Israel, que se está repartiendo su tierra y que están vendiendo su tierra a cambio de paz, a Dios, dice la Biblia, no le está agradando. Y dice a continuación, echaron suertes sobre mi pueblo. Y dice en Ezequiel 3, versículo 12 en adelante, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Se acuerdan en Mateo 25? Donde dice la Biblia que cuando Cristo venga reunirá a las naciones y enviará a los ángeles para separar a las ovejas de los cabritos. ¿Dónde va a ser este juicio de todas las naciones? Allí en el valle de Josafat, que también se conoce como el valle del Megido, donde va a ser la batalla del Armagedón. Dice el versículo 13, echad la hoz, porque la mies está madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, que es el valle de Josafat, porque cercano está el día de Jehová. Esta frase, el día de Jehová, se refiere al día de la ira de Dios, que comienza en Apocalipsis capítulo 9 con las trompetas. Y en el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y dice claramente que esto es, versículo 17, cuando conozcan que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. Y vamos ahora a Zacarías capítulo 12, donde este profeta hebreo nos vuelve otra vez, como todos fueron inspirados por el mismo Espíritu, todos de diferente forma opinan, hablan y exponen y nos expresan los pensamientos de Dios. Dice Zacarías capítulo 12, versículo 2, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Jerusalén, de acuerdo a Dios, va a ser la razón para que todas las naciones tiemblen. Y va a ser como una copa, esto habla, ¿verdad?, que van a emborracharse, va a ser como un mareo en la que todos van a querer ir allá otra vez al Medio Oriente a pelear contra Jerusalén. Hermanos en Cristo, damas y caballeros que nos visitan, es increíble
que en la primera guerra del Golfo Pérsico, 1993, se hayan reunido 28 naciones bajo el liderazgo de Estados Unidos, cuando el papá del presidente que actualmente Bush era presidente, el señor Bush, reunió a 27 naciones y le ayudaron a Europa y la mayor parte de las naciones del mundo para impedir que Saddam Hussein entrara a la ciudad de Kuwait. Y ahí vimos que se juntó casi todo el ejército del mundo con la tecnología más elevada militarmente. Ahí se probaron en esa guerra del Golfo Pérsico lo que se conocen como las bombas inteligentes. ¿Sabían ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, cuando un B-52, un avión bombardero antiguo, volaba y soltaba las bombas, el índice de error, hagan de cuenta que este era el blanco, aquí el púlpito, el índice de error que tenían era de 150 a 200 metros. O sea, era bien difícil que cayera la bomba exactamente en el punto. Caían a 100 metros, a 50, a 80 metros. En la guerra del Golfo Pérsico, el índice de error de una bomba que caía era de 1 centímetro. Y no solamente eso, sino que los portaaviones en la guerra del Golfo Pérsico, desde el Golfo Pérsico, comenzaron a lanzar misiles que se llaman Tomahawk. Y estos misiles inteligentes tienen una computadora en la mera cabeza, y si el misil va volando y se encuentra una montaña y la montaña no es el objetivo del misil, el misil hace esto: se levanta, rodea la montaña y sigue hasta que da en su objetivo. Y el objetivo se lo programan con un software en la punta del misil, con la computadora, para que el objetivo sea la ciudad a la cual es destinado el misil. Y esto es increíble lo que estamos viendo y lo que actualmente el hombre tiene el poder en sus manos para destruirnos. De acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz, en Suecia, Estocolmo, están reservadas para cada habitante de la Tierra 10,000 toneladas de dinamita. Multiplícalo por 6 billones, .2 de habitantes que somos actualmente del mundo y podrás saber la cantidad de dinamita o de poder explosivo que existe para borrar el planeta en media hora. Estados Unidos y Rusia tienen los submarinos que se llaman Trident y Poseidón, y cada submarino tiene más de 4 a 6 cabezas nucleares, ojivas nucleares. Si se para un submarino enfrente de Estados Unidos, un ruso, con 4 cabezas y apunta a 4 o 5 ciudades, una sola cabeza de cada submarino puede destruir la ciudad de Nueva York en 30 segundos. Una sola cabeza nuclear, y tienen 4. O sea que podrían borrar, ¿verdad?, 4 submarinos a una nación entera de 260 millones de habitantes como Estados Unidos en menos de 1 minuto. Entonces, esto es lo que la Biblia profetizó hace 2,500, 3,000 años, y lo estamos viendo con nuestros propios ojos. El armamento que existe actualmente en Rusia, las bombas nucleares que después de que fue deshecha Rusia escondieron, la bomba nuclear que tiene Israel, que tiene ya la India, que Afganistán está fabricando, que tiene Inglaterra, que tiene Estados Unidos, no son juguetes. Se van a usar de acuerdo a la Biblia. Y nada más falta otro loco como Adolfo Hitler para que apriete un botón y estallemos todos juntos. Y tú sigues en la noche llegando a tu casa a ver telenovelas. Sigues manoseando a tu novia. Estás casado y no tienes el respeto que le debes tener a tu esposa, y traes un anillo de casado y ves a otras mujeres. Y dice la Biblia que te prepares para encontrarte con tu Dios, porque Dios no perdonará ni tendrá por inocente al culpable. Y es tiempo en que nosotros alcemos nuestra cabeza y nos demos cuenta que los cascos del Apocalipsis se están escuchando en el cielo y que en cualquier minuto estamos en la otra vida. ¿Quién iba a pensar en Nueva Orleans que llego a la casa, prendo mi televisión, vamos a acostarnos ya, nos vemos mañana a las 7 de la mañana y amanecemos todos muertos flotando en el techo de la casa? ¿Quién se iba a imaginar eso? Y que iba a salir y que toda una ciudad de más de 500,000 de habitantes flotando los cuerpos por todos lados. ¿Quién iba a imaginarse en las Torres Gemelas las personas que se levantaron en la mañana y se pusieron su traje y le dijeron: mis niños, nos vemos a las 2, los recojo a las 2 de la tarde, ahí voy al kinder por ustedes, adiós mi amor, y me voy a trabajar? Y yo no supe que esa mañana era la última vez que le daba un beso a mis hijos y a mi esposa, porque a las 9:30 de la mañana les cayeron 500 toneladas de cemento y de acero en la cabeza.
¿Tú conoces si hoy en la noche saliendo vas a seguir viviendo? ¿Tú sabes si mañana vas a amanecer? Yo tampoco lo sé. Por eso la Biblia dice, prepárense para encontrarse con el juicio de Dios. Dios nos advierte, el juicio viene. Dios nos advierte, el juicio viene. Y la gente se inmuniza y puedes construir una barrera de impenetrabilidad al Espíritu Santo donde ya no entra la palabra de Dios y has decidido seguir viviendo como sigues viviendo. Por eso cuando oigáis su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones, porque el juicio viene y el Señor viene a juzgar a los vivos y a los muertos. En Zacarías 14 dice la Biblia en el versículo 2 al 5, porque reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Versículo 13, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Regresamos al Salmo 122 para terminar y veamos la principal responsabilidad y por qué se nos pide orar por la paz de Jerusalén. La palabra pedir en el Salmo 122, versículo 6, es la palabra hebrea sha'al, que significa requerir. En la versión inglesa dice orar por la paz de Jerusalén. Significa demandar o desear. La palabra paz es shalom, que significa tranquilidad, bienestar, seguridad. Y prosperados, sean prosperados los que te aman, es la palabra shalal, viene de shalom, shalal, en el hebreo significa tranquilos, felices, vivir seguros, tener éxito. Esta bendición que se promete de prosperidad, de vivir seguros, de estar tranquilos, cuando oramos por la paz de Jerusalén, está íntimamente relacionada, ya lo vimos, con Génesis 12, cuando Dios le dijo a Abraham, a los que te bendigan, bendeciré, y a los que te maldigan, maldeciré. ¿Por qué Estados Unidos ha sido la nación que ha ocupado la supremacía en los últimos 50 años? El mundo dice, los gringos son más inteligentes, no es verdad. Son más astutos para hacer negocio, no es verdad tampoco. La razón es bíblica, porque es la única nación que ha apoyado a Israel. El mundo no entiende estas cosas hasta que no conoce la Biblia, pero detrás de todos los acontecimientos existe una razón espiritual en el mundo que nos rodea. Existe pues una relación muy estrecha con Génesis 12:3, pero es muy importante discernir, porque aquí terminamos en esta noche, qué significa o a qué clase de paz se está refiriendo la palabra de Dios. Cuando dice orar por la paz de Jerusalén, ¿está hablando del triunfo militar de los israelitas? ¿O será que debemos orar porque el dominio político de Israel pueda sobrepasar al dominio político de los árabes? ¿Significa que debemos orar para que la mezquita de Omar o la cúpula de la roca sea reemplazada por el templo judío? ¿O simplemente debemos orar por la prominencia internacional de Israel y sus relaciones políticas y diplomáticas con sus vecinos en el Medio Oriente? De ninguna manera. La respuesta a todas estas interrogantes es no. La paz de la cual está hablando no es de la paz exterior, sino la paz interior, no la política ni tampoco la diplomática. Está hablando de la paz espiritual. Vamos a explicar esto. El énfasis aquí es que oremos porque los judíos tengan paz dentro de sus corazones. Esta es la razón por la cual se nos manda pedir, no por la paz de una ciudad, sino las preocupaciones de David en este salmo, en el contexto, ¿verdad? Era la paz espiritual que proviene de tener una relación adecuada con Dios. ¿Por qué los judíos no pueden tener paz con los árabes? Simple y sencillamente, y si nos escuchan nuestros amigos judíos, lo pueden entender. Tu paz con ellos no es porque quieran tierras, tu paz con ellos no es por cosas políticas. La paz que tú necesitas tener con los árabes es cuando los judíos reconozcan al Mesías, tendrán paz con Dios. Y cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Él nos hace estar en paz con nuestros enemigos.
No será la paz posible en Israel hasta que los judíos reconozcan al Mesías y hagan la paz con Dios. No se puede hacer la paz con Dios más que a través de Yeshua Mashiach, de Jesucristo el Mesías. Vamos a demostrar esto, de qué forma estaba relacionada la paz de los judíos con sus enemigos cuando ellos tenían paz con Dios. Vayamos rápidamente al libro de Josué, capítulo 7, y veamos algunos versículos para que comprobemos esta verdad tan profunda espiritual que nos explica qué sucede realmente en Israel. Josué capítulo 7, versículos 12 al 13. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Y es lo que está pasando ahorita. Les están entregando las tierras y le están dando la espalda y se están burlando de ellos. Pero continuemos leyendo. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con ustedes si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Vemos que aquí Dios se voltea y los deja en manos de sus enemigos y ya no los defiende cuando les dijo: yo pelearé las batallas en su lugar. Dios le dijo a Josué: ningún enemigo te podrá hacer frente durante todos los días de tu vida, porque yo soy tu escudo y el que voy delante de ti. Yo pelearé las batallas que tú no necesitas pelear. Solamente obedéceme y mantente una vida de santidad. En cuanto ellos dejaron a Dios y no lo obedecieron, sus enemigos los comenzaban a dominar. Josué capítulo 23, versículo 3. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. O sea que todas las victorias que los judíos tuvieron en el Antiguo Testamento no podrían atribuirse jamás a ellos la victoria por tuvimos un ejército muy tremendo, nuestros tanques de guerra, nuestras flechas eran mejores, somos más fuertes, somos más valerosos, porque no es con espada ni con espada ni con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Entonces Dios les dice: quiero que vean que yo soy el que vencí a las naciones, yo peleé por todos ustedes. Versículo 8 en adelante: mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios, porque si os apartareis y os uniereis a los que han quedado de estas naciones, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a las naciones de delante de vosotros. O sea, Dios nos dice lo mismo en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 6, 14 y 15. No te unas, no te cases con un muchacho, con una muchacha que no sea cristiana, porque en el momento que lo haces y dices, se va a convertir ya que estemos casados, en el momento que lo haces, Dios te abandona. Y te deja, y mi hijita, que te vaya como en feria y no chille, agarre piedras, como decía mi papá. Ay, Señor, pero ¿por qué no lo impediste? Porque Dios respeta tu voluntad y te lo dijo a través del pastor, te lo dijo en el estudio, pero tú te encaprichaste en hacer eso y estás sufriendo y pasando un infierno en tu matrimonio porque no tuviste la paciencia de esperar ni creer y confiar en las promesas de Dios, que Él tenía algo mucho mejor para tu vida.
Pero todos los jóvenes están expuestos al tormento, a la filosofía, y están agredidos continuamente en la escuela. Ay, sí, no me digas que eres una santa, y ya pareces virgen, y pareces San Juan Inés de la Cruz, y pareces monje, y pareces religiosa. Diviértete, y diario, todos ustedes tienen amigos de esta categoría que están continuamente atornillándoles, tratando de meterles programas en las mentes para que actúen conforme con ellos. ¿Quién va a ganar? Es la pregunta. ¿Quién va a vencer? ¿Vas a poder triunfar contra esas tentaciones? ¿O vas a dejar ya de andar con esa muchacha y con ese muchacho que filosófica y moralmente está poniendo en tu vida programas, softwares, para que tú pienses como ellos piensen? Hace 3 días le mandé una carta a un maestro que mandó una carta al periódico muy famoso en México diciendo, y esta persona es político muy encumbrado en México, yo recomiendo que no se lea la Biblia en las escuelas y que no permitan que ya ni siquiera haya en el laicismo que existe en la educación mexicana, que ni permitan las escuelas católicas que no se lea la Biblia. Y le mandé una carta diciendo, muy bien, usted está tratando de sacar algo y quiero preguntarle, ¿qué va a poner en lugar de la Biblia? No puede quedar un vacío. Si se saca algo se tiene que meter otra cosa. ¿Qué entonces se les va a enseñar? Pues que cada que piense lo que quiere. No puede haber un vacío moral. No puede haber un vacío moral. No somos seres, ¿verdad? Impersonalizados que flotamos en la atmósfera y que no tenemos ningún programa para pensar. Si no hay moral no hay absolutamente nada. Como le dije a un psiquiatra hace mucho tiempo que tuvo una reunión conmigo y me dice, vi una muchacha que me dijo que tenía culpa porque había abortado y la amarraron a los 14 años de edad ahí en el quirófano porque le dijeron, ¿verdad?, que era un bebé el que había abortado y que era varón, y no podía, después de 3-4 meses de que abortó, no podía con sus pensamientos, con las pesadillas, y la llevaron al psiquiatra. Y el psiquiatra le preguntó, ¿de qué tienes culpa? Dijo, tengo culpa de culpa. ¿Pero de qué? Le dijo el psiquiatra, culpa de culpa. Y el psiquiatra le dijo, pues mira muchacha, pues vete a un viaje al Caribe, toma un yate, ¿verdad? Diviértete un poco y con el tiempo se te quitará. Esa es la solución que los psiquiatras le pueden dar, a excepción de las pastillas tranquilizantes. Pero si esa muchacha viene con nosotros y nos dice, tengo culpa, le voy a decir, ¿culpa de qué? Si me dice culpa de culpa, le voy a contestar igual, no te puedo ayudar. Pero si me dice, tengo culpa de pecado, hay una cruz. ¿Cómo que culpa de culpa? Tenemos que reconocer que la culpa que tenemos es de nuestros pecados. Y cuando confesamos y reconocemos esa culpa, nos damos cuenta que hay una cruz donde Dios nos amó y nos dice que nos puede perdonar. Y finalmente, esta paz espiritual con Dios era, como hemos visto, lo que les daba la clave de sus victorias militares a toda la nación de Israel. Y este principio espiritual es ilustrado más que en cualquier otra parte en Génesis 32 y 33. No lo lean, les voy a dar la información y ustedes tienen la data para que la informen en su casa. Y lo cual forma un paradigma muy interesante del problema actual de Israel. En Génesis 32 y 33, Jacob acaba de salir y de escaparse del enojo de su tío Labán. Y entonces él se va a una tierra lejana que se llamaba Harán. Y allá, cuando de repente iba por el camino, le hablan y le dicen a Jacob, ¿qué crees? Tu hermano viene contra ti, Esaú, con 400 hombres. Dios mío, dice Jacob, acabo de salir de mi tío Labán, me acaba de explotar, me fue como en feria con mi tío por ser lo que soy, y ahora mi hermano viene a enfrentarme con 400 hombres. Y Jacob iba con su familia, con sus hijos y con todos caminando. Y entonces esa noche se acuesta Jacob y manda a su familia con regalos para que reciban a Esaú y le ablanden el corazón. Y esa noche Jacob lucha con un ángel que se conoce como el ángel de Dios, que es una teofanía de Jesucristo. Y después de esa lucha toda la noche con el ángel, Dios le cambia a Jacob el nombre y le pone Israel, que significa el que lucha al lado de Dios. Pero este encuentro con Dios o con el ángel tuvo también otra dimensión, porque después de que él luchó con el ángel y pudo rendirse y pudo reconocer que era un engañador y que ya no podía seguirse llamando Jacob, sino que ahora tenía que luchar con el lado de Dios, ese encuentro con el ángel cambió al otro día el carácter de la reunión con su hermano. Y cuando al otro día se levanta Jacob y comienza a caminar para encontrarse con su hermano,
para su sorpresa, su hermano ya no quería pelear con él. Y acepta los regalos y se encuentran, ¿verdad? En lugar de un hombre vengativo e iracundo, Jacob se encuentra con un hermano tranquilo y conciliador, el cual le da la bienvenida. Mi jacobino, ¿cómo estás, carnal? Ven para acá. Y le da su buen abrazote. Vean ustedes que la relación restaurada con Dios la noche anterior cambió y le dio la paz con su enemigo. ¿Lo pueden ver? ¿De qué forma en el momento que él hizo la paz con Dios, cambió en el mundo espiritual las circunstancias con sus enemigos? Dice en Proverbios capítulo 16 versículo 7: cuando los caminos del hombre son agradables a los ojos de Jehová, aún a sus enemigos los hace estar en paz con él. Entonces es increíble que nosotros podemos enfrentar la vida y enfrentar gigantes y enfrentar enemigos mientras tengamos la paz con Dios. Es imposible vencer a nadie, ni al diablo, ni a mi carne, ni a mis enemigos, ni a las circunstancias, mientras en mi vida no habite y yo sea gobernado por la paz de Dios. La necesidad más profunda, escúchenme amigos judíos, la necesidad más profunda actualmente de Israel no es económica, no es política, no es militar, sino que ellos están continuando y resistiendo y siguen ellos como Jacob luchando contra Dios. Y hasta que Dios los descoyunte como los descoyuntó a Jacob, ellos podrán entonces reconocer al Mesías como el Salvador. Este encuentro con Dios, ¿verdad?, hará lo que ninguna victoria militar nos puede hacer o los puede lograr. Es la inauguración de una paz absolutamente diferente y permanente y bienestar con todos sus vecinos. Y este encuentro con Dios, de acuerdo a la Biblia, los judíos lo tendrán en la segunda venida del Mesías. Y veamos rápidamente en Romanos 11, para terminar, versículo 25 al 27, que desgraciadamente van a tener los judíos que seguir luchando, porque ellos no saben que no están luchando contra los árabes, no están luchando contra los palestinos, están luchando realmente contra Dios. Siguen resistiéndose a creer que Jesús es el Mesías. Dice la Biblia en Romanos 11, versículo 25: luego, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito en Isaías 59, 20: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Y en Apocalipsis dice: y mirarán al que traspasaron y lamentarán las tribus de la tierra. Y en ese momento, cuando hagan la paz con Dios, entonces podrán ellos comenzar a vivir en paz en su tierra. ¿A quién le pertenece la tierra de Israel? Le pertenece a Dios. Dios ama a los judíos actualmente y Dios ama a los palestinos también mucho. Y Dios ama a los árabes y a los sirios y a los iraníes, y Dios ama a todas las naciones y a todos los seres humanos, porque no hay acepción de personas para Él. Ahorita los judíos, por haber rechazado y crucificado al Mesías, aunque estuvimos nosotros involucrados porque el pecado fue lo que lo crucificó, ellos físicamente, nosotros espiritualmente, Dios, ellos al fallar con su pacto, Dios los ha dejado. Y como dijimos, están en una banca esperando volver a ser usados para el partido final del Mundial. Y hasta la final copa, ¿verdad?, cuando Cristo venga a luchar, entonces ellos lo verán y dirán: Dios mío, tenía razón, y se jalarán los pelos y llorarán y harán lamentación todas las tribus de Israel. Y dirán: aquel es realmente el que dijo hace 2000 años: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que rechazas a todos los que yo te envíe. Pero en verdad te digo que no has conocido el tiempo de tu visitación, y no me reconocerás hasta que digas: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos.
Baruch Hashem Adonai Elohim. Bendito sea Dios, el Eterno y el Señor de señores. Te damos gracias, eterno Dios, altísimo Señor de los cielos y de la tierra, creador del universo, por habernos concedido la revelación del conocimiento de tu voluntad, por habernos revelado a tu Hijo en nuestros corazones y por habernos hechos comprender que solo en ti puede nuestra alma reposar en paz. Porque justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz no puede existir si antes no se cumple la justicia, porque la paz es un fruto de la justicia. Y hasta que la justicia de Dios se cumplió en una cruz, al Dios castigar a su Hijo en nuestro lugar, una vez que la justicia divina fue satisfecha con la muerte de su Hijo, Dios tiene una base judicial ahora para ofrecernos a nosotros su paz. La paz pues que ahora disfrutamos como hijos e hijas de Él, le costó la vida a su Hijo Jesucristo. Padre, te pedimos en esta noche por la paz de los judíos, por la paz de Jerusalén. Y estamos pidiéndote que apresures tus pasos. Actualmente muchos de ellos ya han reconocido que Jesús realmente era el que ellos se equivocaron al rechazarle hace 2000 años. Y oramos por todos nuestros hermanos en el mundo de cualquier nacionalidad. Oramos, Padre, por la nación de Israel. Oramos, Padre, por el pueblo palestino, que siguen pidiendo un territorio y que siguen siendo impulsados a creer, por no conocerte a ti, que la tierra es donde podrán tener descanso. Te pedimos por todos los refugiados que están saliendo de Nueva Orleans y están buscando por todas partes a alguien que les abra su casa para darles de comer. Ante nuestros ojos, la nación más poderosa y preeminente de la historia está comenzando a ser desintegrada interiormente. Y si estas cosas están sucediendo a los grandes, a los conquistadores y a aquellos que en el Antiguo Testamento eran tu pueblo y tú no faltaste a tu pacto, es una advertencia para nosotros, para que, si invocamos por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga a cada quien de acuerdo a sus obras, andemos con temor de Dios durante todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que el precio que se pagó por nosotros no fue oro ni plata, sino la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En esta noche, Dios, a ustedes también que nos ven a través de la televisión, Dios les ofrece el perdón de sus pecados gratuitamente, en base a la muerte de su Hijo en la cruz. Y tú en esta noche que has oído su voz, ya no te endurezcas. Esa barrera de impenetrabilidad, esa barrera que has levantado para que Dios no entre a tu vida, este momento tiene que sucumbir, tiene que ser derribada. Tienes que darle a Dios la oportunidad de trabajar en tu vida, de entrar a tu vida, pero Él no va a forzarte a entrar a tu vida. Tú tienes que abrirle tu corazón y ahí desde el lugar donde tú estás, dile estas palabras: Señor mío, te pido perdón por mis pecados. Quiero desde este momento comenzar a escuchar tu voz en mi corazón, porque no tengo paz. Creo que en la cruz tu Hijo pagó con su sangre por mis pecados y que a los 3 días resucitó de los muertos. Y en este instante te pido, Jesucristo, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido por la paz de Jerusalén, por la paz de mi vida y por la paz de mi familia, por la paz de mi nación. En el nombre de Jesús. Amén.